Una fina franja de luz de luna brillaba a través de las cortinas, dividiendo el espacioso dormitorio en dos sectores desiguales. En la parte más oscura de la habitación, contra la pared, un reloj antiguo, regalo de su suegra por su 5º aniversario, sonaba sin cesar. A Alice Whitmore nunca le había gustado su sonido, pero Braxton había insistido en dejarlo allí, como había hecho con tantas otras cosas en sus vidas. Eran las 3 de la madrugada. Alice se despertó sedienta. La noche anterior se había tomado un vaso de vino tinto seco, lo cual era raro en ella. Braxton no estaba allí. Su mitad de la cama seguía intacta, aún no había subido al dormitorio. Se había convertido en una costumbre últimamente. A menudo se quedaba hasta tarde en el estudio de su casa, alegando un período difícil en la empresa. Se puso la bata de seda color marfil que su marido le había regalado las pasadas Navidades y caminó en silencio por la mullida alfombra hasta la puerta. La vieja casa, construida a principios del siglo XX, siempre hacía ruidos extraños por la noche, pero esta noche estaba inusualmente silenciosa. Solo el silencioso zumbido del sistema de climatización rompía la quietud de la noche. Al bajar las escaleras, Alice se fijó en un rayo de luz que salía por debajo de la puerta del despacho de su marido. Estaba a punto de pasar cuando oyó su voz, amortiguada pero nítida en el silencio de la noche. Braxton hablaba inusualmente bajo, casi como un susurro, lo cual era extraño en sí mismo, ya que normalmente su voz profunda y bien timbrada sonaba segura y dominante. «Todo está listo. Mañana me desharé de mi mujer». Alice se quedó inmóvil. El corazón le dio un vuelco y luego le dio un martillazo en la garganta. Se desplomó contra la pared, temerosa de moverse. «Sí, cariño, lo tengo todo cubierto. Llevo una semana echándole antidepresivos en el té. El historial médico está listo». «Sí, Vanity, sé lo que hago. ¿No sería la primera vez, recuerdas?» Alice se tapó la boca con una mano, conteniendo un grito. Sus rodillas temblaban traicioneramente. Una serie de recuerdos pasaron por su mente, el extraño sabor del té de la tarde, del que había culpado al nuevo tipo que su marido le había comprado, sus persistentes preguntas sobre su estado de ánimo, la conversación que había escuchado con el médico de cabecera sobre los síntomas de la depresión. Por supuesto, todo parecería un suicidio. La nota ya está preparada. Deberías haber visto lo auténtica que era su letra. ¿Qué? No, el cuerpo no será descubierto hasta esta noche. Saldré temprano por la mañana, estaré a la vista de todos los socios, la coartada perfecta. Alice sintió que las náuseas le subían por la garganta. Se esforzó por moverse, lentamente, casi en silencio, escaleras arriba. Sus pensamientos eran confusos. ¿Quién era Vanity? Su nueva secretaria. ¿La misma rubia alta que había visto en la última fiesta de empresa? No es la primera vez. Esas palabras resonaban en su cabeza. Recordó un artículo de hacía 2 años sobre la misteriosa muerte de la primera esposa de Braxton. La versión oficial había sido suicidio en medio de una prolongada depresión. Entonces se compadeció sinceramente de su marido, le apoyó en un período difícil. En el dormitorio, Alice abrió mecánicamente el armario y sacó una bolsa de viaje. Le temblaban las manos, pero su cerebro funcionaba con sorprendente claridad. Papeles, dinero de la reserva que guardaba para gastos imprevistos en la galería, lo esencial. El teléfono, no, tendría que dejar el teléfono. Braxton debía estar siguiendo sus movimientos. Sacó un viejo teléfono móvil de la cómoda, un simple timbre que había comprado para ponerse en contacto de emergencia con la galería en caso de problemas con su teléfono principal. La tarjeta SIM que había allí estaba registrada a nombre de la galería. Braxton no lo sabía. En su cartera estaba la tarjeta de visita de un detective privado, Rutger Coyle. Hacía 6 meses había ido a la galería, preguntó por uno de los cuadros y dejó una tarjeta. Algo en sus ojos, agudos, atentos, le había dicho a Alice que guardara la tarjeta.
ahora podría haberle salvado la vida. La risa de Braxton llegó desde el estudio, una risa tranquila y satisfecha. Alice se estremeció. 15 años de matrimonio. 15 años había vivido con un hombre capaz de planear un asesinato a sangre fría ante una taza de té vespertino. Hizo la maleta en un tiempo récord de 10 minutos. Alice se puso unos pantalones oscuros y un jersey, sustituyó los zapatos de casa por unas zapatillas discretas. Podía salir por la puerta trasera al jardín y desde allí por el portillo a la calle paralela. Marilyn, su mejor amiga, tenía una casa de campo a 1 hora en coche. Allí podría esconderse y pensar qué hacer a continuación. Mientras bajaba las escaleras traseras, Alice oyó que Braxton terminaba por fin la conversación y que sus pasos se dirigían a las escaleras. Ella se congeló, agarrando su bolso en sus manos. Los pasos pasaron de largo, ascendiendo al primer piso. El aire fresco de la noche le golpeó la cara cuando salió por la puerta. El jardín que tan felizmente habían instalado todos estos años parecía ahora un ominoso laberinto de sombras. En algún lugar a lo lejos ladró un perro. Alice cruzó el césped rápidamente, intentando permanecer a la sombra de los árboles. Miró hacia la casa en cuanto llegó a la puerta peatonal. La luz del dormitorio estaba encendida. Braxton debía de haberse dado cuenta de su ausencia. No tenía más de 5 minutos antes de que él empezara a buscarla. Una vez en la calle paralela, Alice llamó a un taxi a través de una aplicación de su viejo teléfono, dando una dirección a una manzana de distancia. Mientras caminaba a paso ligero hacia el lugar de encuentro, un plan se formó en su cabeza. Braxton lo había calculado todo excepto una cosa. No esperaba que su víctima fuera lo bastante lista como para sobrevivir, y lo suficientemente decidida como para vengarse. Las estrellas empezaban a desvanecerse en el cielo, se acercaba el amanecer. Alice tenía poco más de 24 horas para transformarse de víctima en cazadora. En algún lugar de su mente se agitaba el miedo, pero lo reprimió. El tiempo para el miedo había terminado. Había llegado el momento de actuar. Alice se despertó con el sonido de las persianas abriéndose. Marilyn, ya completamente vestida, colocó una taza de café en la mesilla de noche, sin nata y con 2 cucharadas de azúcar. «Me lo he preparado yo misma», miró expresivamente a su amiga. Braxton ha llamado 4 veces. Actuaba como un marido desconsolado buscando a su esposa desaparecida. Dice que se despertó y no estabas. Incluso va a ir a la policía. ¿Cuándo? Alice se sentó en la cama. Alcanzó una taza. Dijo que esperaría hasta esta noche por si aparecías. Es un marido preocupado, pero no asustado. Por cierto, llamé a tu galería y me dijeron que no habías aparecido. Alice arrugó la nariz. Tengo que ir enseguida. La siguiente hora transcurrió entre febriles preparativos. Alice se puso un traje de negocios que había dejado en casa de una amiga. Se recogió el pelo en un moño apretado, se maquilló, un poco más brillante de lo habitual para ocultar su palidez y los signos de una noche en vela. «Toma, coge esto». Marilyn le tendió una pequeña pistola. «La misma del campo de tiro. Espero que no te sea útil, pero... ¿Estás loca? No puedo». «Sí que puedes. Si tienes que defender tu vida, puedes. Es compacta, cabrá en tu bolso». Se quedaron en silencio de camino a la galería. Alice miraba las imágenes de seguridad de su casa a través de una aplicación de su teléfono, un hábito que había adquirido hacía 1 año, cuando se había producido un robo en la galería. Braxton se había marchado por la mañana temprano, sobre las 7. Las imágenes le mostraban entrando varias veces en su dormitorio y comprobando otras habitaciones. «No sabe que le he oído», dijo Alice pensativa. «Cree que me fui sin más. Tal vez tuvo una pelea, tal vez sospechó algo. Es incluso mejor para su plan. Podemos hacer que la desaparición parezca un acto impulsivo sobre un fondo de depresión». La Galería Artemis estaba ubicada en una antigua mansión victoriana. Alice la había heredado de sus padres,
junto con una colección de cuadros. Su padre era un coleccionista de cuadros de toda la vida, su madre dirigía la galería. Murieron en un accidente de coche hace 6 años. Marilyn detuvo el coche en la entrada de servicio. El anciano guardia de seguridad, Gerald, les saludó con la cabeza mientras abría la puerta. «Señora Whitmore, ha llamado el señor Whitmore preguntando por usted». «Lo sé, Gerald. Tengo que comprobar las grabaciones de seguridad de esta mañana y, si Braxton aparece, no quiero verlo». El anciano asintió comprensivo. Había visto muchos dramas familiares a lo largo de los años. En su despacho, lo primero que hizo Alice fue encender el ordenador. Mientras el sistema arrancaba, sacó de la caja fuerte las escrituras de la galería y de la casa. Braxton llevaba meses insistiendo en que le traspasaran parte del negocio, supuestamente para optimizar sus impuestos. Ahora está claro por qué era necesario. Llamé a Rutger Coyle. Marilyn se agachó en el borde del escritorio. «Puede estar aquí en 1 hora». Dijo que el asunto era urgente e importante. «Gracias. Necesito comprobar algunas cosas antes de que llegue». Alice pasó los siguientes 40 minutos revisando extractos bancarios y documentos de la galería. Algo no cuadraba en los números. Las pequeñas cantidades amortizadas supuestamente para la restauración de pinturas. Ella nunca había profundizado en esa parte de la contabilidad. Braxton había insistido en encargarse de ella. «Estaba preparando el terreno», murmuró. «Estaba creando una historia financiera. Después de mi muerte, los desfalcos saldrían a la superficie, confirmando un estado depresivo de...». Sonó el teléfono del escritorio. Un número fijo, identificado como Braxton Mobile. Alice se quedó mirando la luz parpadeante durante unos segundos y luego descolgó el auricular con decisión. «Cariño, ¿dónde estás?». La voz de su marido sonaba preocupada. «Me estoy volviendo loca de preocupación. Estoy en la galería. Necesito estar sola». «Claro que sí, cariño, lo comprendo. Has estado un poco tensa últimamente. Tal vez deberíamos ver al Dr. Phillips. Es un buen especialista». Alice apretó el auricular con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El mismo Dr. Phillips que Bassey había resultado ser su médico de cabecera hacía 1 año. Me pregunto cuánto le habría pagado Braxton por el historial médico falso. «Probablemente tengas razón», hizo temblar su voz. Realmente no me he estado sintiendo muy bien últimamente». «¿Voy a buscarte?» «No». Demasiado apresuradamente. «No, cariño. Tengo una reunión importante con un cobrador. Te llamaré más tarde». Hubo un delicado golpe en la puerta. Marilyn se asomó al despacho. «El señor Coyle está aquí». Alice colgó el teléfono sin despedirse. El juego había comenzado. Rutger Coyle era exactamente como Alice lo recordaba. Un hombre delgado de unos 50 años, con una mirada aguda y una cojera apenas perceptible. Había estado en el cuerpo durante 20 años antes de dedicarse a la investigación privada. «La vigilancia es un arte», explicó, sentado en un Ford gris poco llamativo, 3 coches por detrás del Lexus ejecutivo de Braxton. «Lo principal es pasar desapercibido. Tengo un par de tipos que cambian cada 4 horas, un ciclista que supuestamente hace repartos, una mujer con un perro que recorre la misma ruta todos los días». Alice asintió, ajustándose la peluca oscura. Ella misma tenía ahora un aspecto completamente distinto. Gafas oscuras, ropa discreta, sin maquillaje. En su bolso había una carpeta con los documentos que Coyle había encontrado. Los resultados de la investigación inicial habían sido decepcionantes. Su marido es un hombre de costumbres. El detective dio un sorbo a su café frío. Las mismas rutas todos los días, el mismo horario. Llega a la oficina a las 9 de la mañana. Almuerza en el restaurante del Hotel Ritz a la 1, termina de trabajar a las 6 de la tarde. Pero 2 veces por semana, martes y jueves, supuestamente se queda hasta tarde en el trabajo. Y en realidad,
Aparcaron delante del complejo de apartamentos de lujo Azure. Braxton salió del coche, saludó con la cabeza al conserje y se dirigió a los ascensores. El piso está registrado a nombre de una empresa fantasma. Le entregó Coyle a Alice las impresiones. Pero las facturas de los servicios las paga una tal Vanity Sheldon. Piso 27, apartamento con vistas al río. Estuvieron sentados en el coche las 2 horas siguientes. Coyle le enseñó fotos tomadas durante la semana pasada. Braxton y Vanity en el restaurante, en el parque, en la entrada del complejo de apartamentos. En todas las fotos se mostraban distantes, pero un ojo experimentado podía detectar detalles distintivos, roces casuales, miradas especiales, sonrisas apenas perceptibles. Y este es un hallazgo interesante. El detective sacó otra carpeta. Los extractos bancarios de la señorita Sheldon. Fíjese en las fechas. La primera transferencia importante se hizo un mes antes de que aceptara un trabajo con su marido. $50,000. La fuente es una empresa offshore en las Islas Caimán. Él lo compró. No exactamente. Al parecer, fue idea suya. La señorita Sheldon no es una secretaria cualquiera. Ella ha cambiado 3 empleadores en los últimos 3 años. Todos son hombres ricos, todos casados. Uno se divorció y le pagó a su esposa una cuantiosa indemnización. El otro todavía paga pensión alimenticia. Y el tercero enviudó en circunstancias misteriosas. Alice sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Están trabajando juntos, buscando objetivos adecuados. Exactamente. Braxton es su cuarta víctima. O mejor dicho, se suponía que tú serías la cuarta víctima. En ese momento, Braxton salió del edificio. Corbata ligeramente torcida, maletín de cuero en la mano. Subió a su coche y encendió el intermitente. «Vamos», ordenó Coyle. «Mantengan las distancias». Siguieron al Lexus hasta el centro de la ciudad. Braxton se detuvo frente a una farmacia, la misma en la que trabajaba su vieja conocida, la señora Parker. Se quedó dentro unos 10 minutos. «Probablemente comprando esos antidepresivos», murmuró Alice. «La señora Parker conoce a nuestra familia desde hace años. No hará demasiadas preguntas». «Tengo un hombre en esta farmacia», tecleó Coyle un mensaje en su teléfono. «Mañana sabremos exactamente lo que compró». Esa tarde, ya en la seguridad de la casa de Marilyn, repasaron el material que habían reunido. Fotografías, declaraciones, impresiones de llamadas. La historia de la relación entre Braxton y Vanity iba encajando como un rompecabezas. Se conocieron en marzo, en un acto benéfico. Alice ordenó las fotos cronológicamente. Esta de aquí es su primer encuentro. Mira cómo lo mira. Y aquí, una semana después, salen juntos del restaurante. Braxton dijo que llegaba tarde a una importante reunión con inversores. «Esquema clásico», asintió Coyle. Ella encuentra a un hombre casado con dinero, lo seduce, luego insinúa que sería una buena idea deshacerse de su esposa, pero depende de él actuar. Ella se mantiene al margen, técnicamente limpia. ¿Y si algo sale mal? Entonces ella irá primero a la policía. Les cuenta cómo la sedujo, cómo planeó matar a su mujer, cómo intentó convencerle de que no lo hiciera. Un plan perfecto. Alice hojeó pensativa las fotografías. Vanity era hermosa, con esa belleza depredadora que tanto atrae a los hombres de éxito de cierto tipo. Alta, esbelta, con rasgos faciales perfectos y ojos fríos. «Podemos usar esto contra ellos», dijo lentamente. «Si tenemos pruebas de su conexión, registros de conversaciones, registros financieros». «Es peligroso», advirtió Coyle. «Ambos son muy inteligentes y cuidadosos, pero tenemos la ventaja de que ellos no saben que lo sabemos». El detective golpeó la mesa con los dedos pensativo. «He aquí una idea. Arriesgada.
pero podría funcionar. Una cosa que he aprendido en mis años en el cuerpo. Rutger extendió las fotos sobre la mesa. La gente que planea un crimen siempre comete errores, sobre todo los que se creen más listos que los demás. Estaban en el despacho del detective, una pequeña habitación en un viejo edificio de oficinas. Las paredes estaban colgadas con mapas de la ciudad, y sobre el escritorio había varias carpetas de archivos y una grabadora anticuada. Aquí están los resultados de la vigilancia de la última semana, expuso Coyle la primera serie de imágenes. Todos los martes y jueves, de 7 a 9 de la noche, piso de Azura. Aparcamiento, ascensor, pasillo, cámaras por todas partes. El conserje resultó ser bastante hablador. Alice miró las fotos. Braxton y Vanity nunca habían aparecido juntos en la entrada, pero los lapsos de tiempo hablaban por sí solos. Y esta es del restaurante Le Rouge. La detective sacó otro montón de fotos. Una mesa en un reservado aparte, pero el camarero que les atiende es un antiguo informador mío. Graba las conversaciones en un dictáfono. Encendió la cinta. Las voces llegaban a través del ruido de fondo del restaurante. Braxton estaba hablando de algunas transacciones financieras con Vanity, mencionando cuentas en paraísos fiscales. Ahora viene la parte divertida. Coyle abrió una carpeta de registros bancarios. Los extractos de las cuentas de tu galería. Mira estas transferencias, pequeñas sumas, supuestamente para la restauración de pinturas. Pero no hubo ninguna restauración. Alice miró los documentos. Llevo un registro de todos los trabajos. Solo se han enviado 3 cuadros a restaurar en los últimos 6 meses, y las cantidades eran muy diferentes. Exacto. El dinero iba a una cuenta de una empresa fantasma. Y de ahí, a plazos a una cuenta bancaria en las Islas Caimán. ¿Cuánto en total? Unos 300.000 en los últimos 6 meses, en pequeñas cantidades para no llamar la atención. Alice sintió que una rabia fría se acumulaba en su interior. Braxton no solo estaba planeando su asesinato, estaba saqueando metódicamente la galería, el trabajo de toda una vida de sus padres. Aquí hay un detalle interesante. Coyle mostró otro documento. Hace 6 meses, Braxton contrató una póliza de seguro adicional para usted. 2 millones en caso de muerte. ¿Y adivina qué? El primer pago se hizo el mismo día que Vanity aceptó un trabajo con él. ¿Qué sabes de ella? Muchas cosas interesantes. 3 trabajos en los últimos 3 años. El mismo patrón en todas partes. Acepta un trabajo de secretaria con un hombre rico casado. Unos meses después, divorcio de alto perfil o un accidente. Se hizo un gran silencio en la habitación. Empezaba a llover fuera. Las gotas tamborileaban contra los cristales de las viejas ventanas. ¿Qué pasa con la farmacia? Alice finalmente preguntó. La señora Parker recuerda todas las compras de Braxton, antidepresivos recetados, somníferos, todos recetados por el Dr. Phillips. Estaba preparando el terreno. Estaba construyendo un historial médico. Sí, y fue muy minucioso. Compras regulares de medicamentos, notas del médico. En caso de tu muerte, parecería perfectamente natural. Alice se acercó a la ventana. La lluvia se había intensificado, convirtiendo la calle en un lienzo gris borroso. Necesitamos pruebas contundentes, dijo sin volverse. Algo que los vincule directamente a ambos con la planificación del asesinato. Tengo una idea. Coyle sacó un pequeño aparato de un cajón del escritorio. Un micrófono direccional. Mis hombres lo instalaron frente al piso de Azura. La calidad de la grabación es media, pero encendió la grabación. A través de las interferencias se oyeron fragmentos de una conversación. Braxton y Vanity discutían un plan. Hablaban de los tiempos, de cómo hacer que las cosas parecieran naturales. Eso no es suficiente para una acusación. El detective sacudió la cabeza. Necesitamos algo más concreto. Entonces tendremos que provocarles. Alice se apartó de la ventana.
Un brillo acerado apareció en sus ojos. Y sé cómo hacerlo. Capítulo 6. Intención venenosa. El pequeño café, Martha's, estaba a 2 manzanas de la galería. Alice venía a menudo a tomar café, un lugar acogedor que siempre olía a recién horneado y en el que nadie hacía demasiadas preguntas. Ahora se sentaba en la mesa del fondo, removiendo distraídamente un americano frío, y esperaba a Coyle. El detective apareció exactamente a la hora acordada. Un maletín de cuero raído, un impermeable anticuado y una ligera cojera. Parecía más un profesor cansado que un ex policía, y eso era lo que le hacía tan eficaz en su trabajo. «He tenido ocasión de hablar con el doctor Phillips», dijo en lugar de saludar tomando asiento frente a él. La camarera le puso inmediatamente delante una taza de café solo. Al parecer, era un visitante frecuente. La historia era más interesante de lo que pensaba. Alice sintió que algo en su interior se contraía. Phillips había llegado a sus vidas hacía un año, un médico sólido con una reputación impecable, especializado en depresión y trastornos mentales. Braxton había insistido en una consulta, alegando que había notado signos de decaimiento anímico en ella. ¿Aceptó hablar? No de inmediato. Coyle sacó una carpeta de su maletín. Pero cuando insinué una posible complicidad en un próximo crimen. En fin, el doctor no resultó ser tan valiente. Extendió los papeles sobre la mesa. Informes médicos, recetas, notas de consulta. La letra de Phillips se volvía cada vez más ilegible hacia el final de cada documento, como si tuviera prisa o estuviera nervioso. Braxton contactó con él por primera vez hace 14 meses. Le ofreció una gran suma de dinero a cambio de favores especiales. La creación de un historial médico ficticio. Todo tenía que parecer perfecto. El desarrollo gradual de la depresión, los intentos de tratamiento, el empeoramiento de la enfermedad. Alice cogió la primera hoja, un informe sobre los signos iniciales del trastorno depresivo. La fecha era el pasado mes de febrero. Justo entonces estaba realmente deprimida. El aniversario de la muerte de sus padres siempre había sido duro para ella. Phillips guardaba doble documentación, continuó Coyle. Los registros oficiales parecían bastante inocentes. Depresión leve, tratamiento rutinario. Pero había una segunda versión, para la compañía de seguros y la policía. Era mucho más grave. Depresión profunda, ideación suicida, terapia ineficaz. Pero yo no tomaba ninguna medicación. Y aquí es donde se pone interesante. El detective sacó otro documento. Su análisis de sangre de hace un mes. ¿Recuerdas el reconocimiento médico rutinario? Alice asintió. Braxton había insistido en un examen completo entonces, supuestamente preocupado por su salud. Había restos de antidepresivos en su sangre. Es una concentración pequeña, pero está ahí. ¿Y adivina qué? Las drogas coinciden perfectamente con la prescripción de Phillips. Sintió que las náuseas le subían hasta la garganta. El té de la tarde que su marido había preparado tan cuidadosamente todos los días. Sus persistentes preguntas sobre su bienestar, su estado de ánimo. Me ha estado envenenando. Todo este tiempo. Sí, pero con mucho cuidado. Las dosis son mínimas, suficientes para crear rastros en la sangre, pero no lo suficiente para tener un efecto real. Preparación perfecta. Después de su muerte, las pruebas habrían confirmado el uso prolongado de antidepresivos. La camarera trajo café recién hecho. Alice ni siquiera se dio cuenta de que se había terminado la taza anterior. Sus manos temblaron ligeramente cuando se llevó la taza a los labios. «Y aquí», señaló Coyle la última de las notas, «está el plan para el acto final. Somníferos y antidepresivos en una combinación letal. Parecería un suicidio típico con el trasfondo de la depresión. Tomó demasiadas pastillas en un estado de psicosis aguda. ¿Phillips le contará esto a la policía? Ya ha escrito una confesión. Aunque aún no la ha firmado, tiene miedo.
pero tenemos grabaciones de sus conversaciones con Braxton, documentos, resultados de pruebas. Alice miró por la ventana del café. Afuera empezaba a lloviznar y los transeúntes abrían sus paraguas. Un día normal, gente normal haciendo sus cosas. Ninguno de ellos sospechaba que en una acogedora cafetería estaban hablando de un asesinato a sangre fría. ¿Sabes qué es lo peor? Finalmente se dirigió al detective. Me he sentido muy mal estos últimos meses, ¿verdad? He estado distraída, olvidadiza. Lo achaqué al cansancio, a problemas en la galería, pero fue envenenamiento, lento, metódico. Su marido es un hombre muy paciente. Coyle volvió a recoger los papeles en la carpeta. Ha estado preparando esto durante más de un año. Cada detalle pensado, cada paso calculado. Si no hubieras oído esa conversación, no terminó, pero Alice ya lo entendía. Si no hubiera sido un accidente, la habrían encontrado muerta un par de días después. Un viudo inconsolable, una tragedia en una familia respetable, otra víctima de la depresión. ¿Y ahora qué? Ahora esperamos. El detective terminó su café. Phillips está asustado, es nuestra carta principal. Pero necesitamos más. Pruebas directas de connivencia entre Braxton y Vanity. Algo que los vincule irrefutablemente con la planificación del asesinato. Alice asintió. El miedo y la conmoción estaban dando paso poco a poco a una fría furia. 15 años de matrimonio, 15 años de convivencia con un hombre que había preparado metódicamente su muerte, que había convertido el amor y la confianza en armas. Los detendremos, miró al detective a los ojos, no solo por mi bien, por el bien de las demás mujeres que podrían ser sus próximas víctimas. Coyle asintió en silencio. Fuera de la ventana, la lluvia se intensificaba, convirtiendo la calle en un lienzo gris borroso. El día se acercaba al atardecer, y en algún lugar de la ciudad, Braxton probablemente ya se estaba preparando para el acto final de su obra mortal. Pero esta vez, el final sería muy diferente. La biblioteca de la ciudad olía a polvo y papel viejo. Alice estaba sentada en el rincón más alejado de la sala de lectura, rodeada de pilas de periódicos de 5 años atrás. Recordaba aquella época. Braxton y ella acababan de empezar a salir y él se había mostrado reacio a hablar de su primera esposa. Trágico accidente, depresión grave, frases generales sin nada detrás. El artículo apareció en el número de marzo de 2019 del City Herald, una pequeña columna en la página 3, la trágica muerte de Rebecca Whitmore, el obituario estándar, esposa cariñosa, editora con talento, alma arruinada por la depresión, y una fotografía, una mujer joven con una sonrisa triste y una mirada cautelosa. Alice miró las facciones de Rebecca, tratando de captar algo familiar. No se parecía en nada a ella, una rubia frágil de rasgos delicados, pero algo en la expresión de sus ojos hizo que Alice se estremeciera. Había aún menos información en los otros periódicos. Famosa editora encontrada muerta en su casa, la policía confirma el suicidio. El inconsolable marido no quiso hacer comentarios. Ni un indicio de circunstancias sospechosas. Alice pasó los 2 días siguientes buscando a gente que conociera a Rebecca. No fue fácil. Muchos contactos habían caído en desgracia tras su muerte. La gente se había mudado, había cambiado de trabajo. Pero poco a poco se fue formando una imagen. Rebecca cambió mucho en el último año de su vida, explica Sarah James, antigua compañera de trabajo de la fallecida. Se conocieron en un pequeño café a las afueras de la ciudad. Se volvió nerviosa, distraída. A menudo se quejaba de dolores de cabeza, olvidos. Braxton insistió en el tratamiento. ¿El mismo doctor Phillips? No, algún otro doctor. No recuerdo el apellido. Pero ¿sabes lo que es raro? Un mes antes de morir, Rebecca empezó a escribir un diario.
Dijo que sentía algo malo, que quería escribir sus pensamientos. ¿Y qué pasó con el diario? Sarah se encogió de hombros. La policía no lo encontró. Braxton dijo que no había ningún diario, que eran sus fantasías sobre un fondo de depresión. Otro encuentro, con la antigua vecina de Rebecca, añadió más detalles. Vi a una mujer fuera de su casa aquel día, dijo en voz baja la anciana señora Parker, mirando hacia atrás de vez en cuando. Alta, elegante, de pie bajo los árboles, como si esperara a alguien. También pensé, qué extraño, Rebecca nunca mencionó a una amiga así. Lo denunció a la policía. Por supuesto, pero dijeron que no se sabía quién podría haber estado allí. No hay signos de entrada forzada, no hay signos de muerte violenta, solo una sobredosis. Alice anotó cada detalle, cada trozo de memoria. Se formaba una imagen aterradora. El mismo patrón, los mismos métodos. Primero el encuentro o huella con una mujer atractiva, luego las extrañas dolencias de su mujer, el tratamiento para la depresión. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo una secretaria de la editorial donde trabajaba Rebecca. Una semana antes de morir, cambió completamente su testamento. Se lo dejó todo a su marido, aunque antes había dicho que la mayor parte fuera para su hermana pequeña. ¿Y dónde está esa hermana ahora? Se fue a algún lugar de Europa justo después del funeral. Dicen que intentó impugnar el testamento, pero no lo consiguió. Todos los papeles estaban en perfecto orden. Esa noche, sentada en la seguridad de la casa de Marilyn, Alice releyó sus notas. No había pruebas directas, solo rumores, especulaciones, extrañas coincidencias. Pero ahora lo sabía con certeza. Rebecca sospechaba algo. Empezó a llevar un diario, a preparar pruebas. Por eso decidieron actuar más rápido conmigo, murmuró. No querían arriesgarse a que la historia se repitiera. Sacó una foto de Rebecca recortada del periódico. La joven parecía mirarla directamente, y en esa mirada, Alice leyó una advertencia. Braxton no se detendrá. Encontrará una nueva víctima y empezará de nuevo. Pero no esta vez. Alice apretó la fotografía. Te lo juro, Rebecca, él responderá. Por ti, por mí, por todos los que ha utilizado en sus juegos. El teléfono del escritorio zumbó. Un mensaje de Coyle. Tengo nueva información. Nos vemos mañana a las 10. Alice envió un rápido «Viater» y se acercó a la ventana. En algún lugar de la ciudad ahora, Braxton probablemente estaba cenando con Vanidad. Estaban discutiendo sus planes, seguros de su impunidad. Pero ahora Alice tenía una nueva arma. Conocía sus métodos, veía su letra, y esta vez el final de la historia sería muy diferente. El espejo reflejaba a una mujer pálida, con ojeras, tal y como debe lucir una esposa que sufre depresión. Alice se arregló el pelo, dejándolo deliberadamente descuidado, y se puso el vestido más sencillo del armario. Sin maquillaje, solo una sombra apenas visible bajo los ojos que no intentó ocultar. ¿Estás segura? Marilyn le tendió un pequeño transmisor del tamaño de un botón. Es peligroso. Es exactamente lo que está esperando. Alice escondió el aparato en el escote de su vestido. Una esposa deprimida y confusa que vuelve a casa tras una crisis emocional. La víctima perfecta. El plan era sencillo y arriesgado al mismo tiempo. Volver a casa, fingiendo total ignorancia. Dejar que Braxton pensara que su plan estaba funcionando, darle confianza en su superioridad. Su llegada a la casa estaba calculada al minuto, las 6 de la tarde, la hora habitual en que su marido regresaba del trabajo. Subió despacio los escalones del porche, dejó que sus manos temblorosas tantearan un poco más las llaves. «Cariño». Braxton apareció en el pasillo con una perfecta máscara de preocupación en el rostro. «He estado tan preocupada. ¿Dónde has estado?» «Lo siento». Su voz sonaba tranquila, quebrada. Necesitaba estar sola. Todo está borroso últimamente. Él se acercó,
La abrazó, suavemente, como si fuera a desmoronarse con su contacto. Su colonia familiar la mareó un poco. Ese olor solía asociarse a la comodidad y la seguridad. Ahora solo le producía náuseas. ¿Has estado tomando tu medicación? Había preocupación en la voz de su marido. El doctor Phillips dijo que saltarse una cita podría causar una exacerbación. Sí, por supuesto. Se permitió una ligera confusión. Parece... No recuerdo muy bien los últimos días. No pasa nada, cariño. Lo importante es que estás en casa. La ayudó a quitarse el abrigo. Prepararé tu té favorito. Alice le vio marcharse a la cocina. Fue exactamente igual que con Rebecca. El mismo cuidado, el mismo tacto suave, el mismo tono tranquilizador. Me pregunto si ella también lo creyó, hasta el último momento. La velada transcurrió en una atmósfera extraña, casi surrealista. Cenaron en el comedor. Braxton había encargado comida en su restaurante favorito. Hablaron de trivialidades, la exposición de la galería, los nuevos clientes, los planes para el fin de semana. Desde fuera parecían la pareja perfecta, un marido atento y su esposa, un poco enferma pero cariñosa. Tal vez deberíamos irnos de vacaciones, sugirió, sirviéndole té. Un cambio de aires te sentaría bien. Claro, cariño. Se llevó la taza a los labios, pero no bebió ni un sorbo. Lo que tú digas. Más tarde, ya en el dormitorio, dejó deliberadamente entreabierta la puerta del baño para que él la viera tomar obedientemente su dosis vespertina de medicación. Las pastillas se fueron por el desagüe, enjuagadas con agua. ¿Te encuentras mejor?, le preguntó mientras ella se metía en la cama. Sí, gracias. Se permitió una débil sonrisa. Sabes, tienes razón. He estado actuando raro últimamente. Tal vez realmente debería tomarme un descanso, descansar de la galería. Una sombra de satisfacción se deslizó por sus ojos, tan rápido que solo alguien que la buscara específicamente la notaría. Le dio un beso en la frente, casto, paternal. Por supuesto, cariño, me ocuparé de todo. Por la noche se quedó despierta, escuchando su respiración. En algún lugar de la casa sonaba un reloj, regalo de su suegra, que medía el tiempo que faltaba para el desenlace de este juego mortal. En la oscuridad, casi podía sentir físicamente la presencia de Rebecca, la otra mujer que también yacía aquí, inconsciente de que sus días estaban contados. El teléfono vibró, un mensaje silencioso de Coyle. Grabación recibida, continuando vigilancia. Alice giró ligeramente la cabeza. Braxton estaba dormido, con la respiración uniforme y tranquila. Me pregunto si la gente así sueña con algo. ¿Los atormentan por la noche los fantasmas de víctimas pasadas? Ella se había quedado dormida a propósito esta mañana, dejando que él fuera el primero en irse a trabajar. Otra vez ese cariñoso beso en la frente, otra vez el recordatorio sobre la medicación. Incluso había dejado una nota en la cocina. Llámame si necesitas algo. Te quiero. Cuando la puerta se cerró tras él, Alice sacó su teléfono. Él cree. Empecemos la siguiente fase. La respuesta de Coyle llegó casi al instante. Ten cuidado. Los hombres como él son más peligrosos cuando se sienten seguros. Se acercó a la ventana. El día prometía ser claro, soleado, el tiempo perfecto para iniciar su propia cacería. En el despacho de Braxton se respiraba el habitual ambiente de negocios, voces apagadas, el suave traqueteo de los teclados, el tintineo de las tazas de café. Alice estaba sentada en la sala de conferencias, observando distraídamente a Vanity Sheldon mientras preparaba los documentos para la reunión. Cada movimiento de la rubia estaba perfeccionado hasta el punto del automatismo. Unos tacones de aguja Jimmy Cool, un traje marfil impecable y un collar de perlas al cuello. ¿Café? ¿SRA? ¿Whitmore? La voz de Vanity sonaba impecablemente educada. O quizás té verde. Recuerdo que Braxton dijo que usted prefería...
Solo agua, gracias, sonrió Alice, notando con qué descuido sonaba el nombre de su marido, sin el habitual señor. Sabes, he estado tratando de evitar la cafeína últimamente. El doctor Phillips cree que puede agravar la enfermedad. La sombra de una sonrisa comprensiva se deslizó por los labios perfectamente pintados de Vanity. Por supuesto, la salud ante todo. Mi tía también sufría de depresión, un problema delicado. Braxton apareció a las 10 en punto, puntual como siempre. Olía a colonia fresca, la misma que Alice le había regalado las navidades pasadas. Cariño, ¿ya estás aquí? Lo siento, la reunión con los socios japoneses se retrasó. Se inclinó hacia ella y le besó la mejilla. ¿Cómo te encuentras hoy? Mejor, gracias. Marilyn vino ayer. Trajo esas infusiones de las que hablaba. ¿Marilyn? Una leve nota de preocupación parpadeó en su voz. No dijiste que la habías visto. ¿No? Debo de haberlo olvidado. Últimamente la memoria me falla. Vanity tosió delicadamente. Señor Whitmore, el papeleo de transferencia de control está listo. ¿Empezamos? La siguiente hora transcurrió discutiendo las formalidades legales. Alice escuchaba atentamente mientras su marido le explicaba el plan de traspaso del control de la galería, supuestamente temporal mientras ella se recuperaba. Mira, cariño. Braxton le tendió los papeles. Es muy sencillo. Mantienes la propiedad, pero el control operativo se transfiere temporalmente a mí. Pura formalidad para que puedas descansar tranquila sin preocuparte de los negocios. ¿Qué? Considerado por tu parte, Alice dejó caer el bolígrafo deliberadamente. Se inclinó para recogerlo y al mismo tiempo cogió el pendrive. Señorita Sheldon, ¿sería tan amable de imprimir el apéndice 3? Braxton ni siquiera miró a su esposa. Por supuesto, señor. Permítame reunir el papeleo. Vanity extendió la mano a través del escritorio. Todo sucedió en una fracción de segundo. El codo de Vanity atrapó el bolso de Alice y éste se volcó, desparramando su contenido. El pendrive salió volando contra la pared. ¡Oh, qué vergüenza! Vanity se arrodilló, recogiendo sus cosas. Déjame ayudarte. ¿Qué es esto? Creo que es tu pendrive. Sus miradas se encontraron. Una fría diversión salpicó los ojos grises claros de Vanity. Sí, gracias. Alice le tendió la mano. ¡Ay! Los papeles de la restauración de los cuadros. ¿En serio? ¡Qué interesante! Siempre he admirado el arte, especialmente las obras con doble sentido. Después de la reunión, se encontraron en el ascensor. Vanity apretó el botón y se volvió hacia Alice. Hace un tiempo precioso hoy, ¿verdad? Un cielo tan despejado. Me recuerda al día en que conocí a tu marido. En un acto benéfico, ¿recuerdas? Canceló su visita por una migraña. Una migraña, creo. Sí, lo recuerdo. Me perdí mucho por aquel entonces porque no me encontraba bien. ¿Sabes lo que es gracioso? Vanity bajó la voz. Rebecca también solía quejarse mucho de dolores de cabeza, sobre todo en los últimos meses. Incluso llevaba un diario de sus síntomas, muy conmovedor. Alice sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿La conocías? Oh, no, no la conocías. Solo lo que Braxton me contó. Él es muy franco conmigo. Vanity entró en el ascensor de apertura. Por cierto, ese pendrive. Buen intento, de verdad. Pero, ya sabes, en nuestro negocio, la clave es no dejar huellas digitales. Las puertas se cerraron. Alice se apoyó contra la pared, sintiendo temblar sus rodillas. Su teléfono vibró en su bolso. Un mensaje de Coyle. En el pasillo, se encontró con su marido. «Cariño, ¿ya te vas?» Braxton intentó abrazarla. Su tacto le dio ganas de gritar. «¿Qué tal si comemos juntos? ¿En ese restaurante francés que te gusta?» «Lo siento, me duele la cabeza. El tiempo debe estar cambiando». Claro, deberías descansar un poco. Hoy llegaré tarde. Tengo una reunión importante con los inversores.
No te olvides de tomar tus pastillas de la noche, ¿de acuerdo? Sí, por supuesto. Eres tan considerado. Alice marcó el número de Coyle ya en el taxi. Lo sabe todo. Lo sabe desde el principio. ¿Plan B? Sí. Y ten cuidado. Esta mujer no es solo una cómplice. Es la directora de toda la obra. En el crepúsculo, el salón parecía especialmente acogedor. Alice estaba sentada en su sillón favorito, observando cómo las llamas de las velas se reflejaban en las copas de cristal, regalo de boda de los padres de Braxton. Las velas de lavanda repartidas por la habitación llenaban el aire de un dulce aroma. Antes le encantaba ese aroma. Ahora le parecía empalagoso, sofocante. Braxton apareció de la cocina con una bandeja, plateada, victoriana. Alice recordó cuando la habían comprado en una subasta en su primer año de matrimonio. No comiste nada en la cena. Le puso delante una taza de su té de Ceilán favorito. Porcelana fina pintada a mano, un juego especial de su viaje a Londres. Le añadí miel, como a ti te gusta, y nata. Gracias, levantó la vista. No tengo apetito últimamente. Eso me preocupa, querida, se encaramó al brazo de la silla, y Alice olió el familiar aroma de la colonia. Quizá deberíamos llamar al doctor Phillips. El reloj de pared dio las 8. Su campanada acompasada resonó en sus sienes. 12 horas. Ese era el tiempo que le quedaba a su plan para encontrarla. Sabes, hizo que su voz temblara ligeramente. He estado pensando en lo que dijiste. Sobre la galería, tal vez tengas razón. Debería tomarme un descanso. Ella notó que sus dedos temblaban, corrigiendo el gemelo de platino, un gesto nervioso en el que nunca se había fijado. Por supuesto, cariño, le puso la mano en el hombro. Necesitas descansar, recuperarte. Yo me encargo. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Coyle. Todo el mundo está listo. Aguanta. El té se enfriará, le recordó Braxton con suavidad. Había algunas notas nuevas en su voz. ¿Impaciencia? ¿Preocupación? Alice se llevó la taza a los labios, fingiendo beber. Los leños crepitaban en la chimenea. Los últimos días cálidos de octubre habían sido sorprendentemente fríos. ¿Puedo preguntarte algo? Dejó la taza sobre la mesa. Antiguo, de caoba, su favorito. Por supuesto, cariño. Se sentó en la silla frente a ella y le pasó la pierna por encima. Pantalones perfectamente planchados, zapatos lustrados. Háblame de Rebeca. Una pausa, tan breve que el otro no la habría notado. Pero Alice ya había aprendido a detectar esos hipos microscópicos. ¿Sobre Rebeca? ¿Por qué ahora? No lo sé. Pasó el dedo por el borde de la taza. Es que encontré algunos periódicos viejos. He estado leyendo sobre ella. Tenemos mucho en común, ¿no crees? Ella también sufría de depresión, tomaba medicación. Tampoco podía dormir por las noches. Sus dedos buscaron de nuevo el gemelo. No deberías pensar en cosas así. Podría agitarte. Supongo, se levantó ella, balanceándose ligeramente. Me siento un poco mareada. Voy a darme una ducha. Claro, voy a por tu medicación. En el baño, Alice abrió el grifo al máximo. Sacó su teléfono. Está nervioso. ¿Cuánto falta? La respuesta llegó al instante. Vanity ha aparcado a la vuelta de la esquina, BMW plateado, esperando una señal. Un golpe en la puerta la hizo estremecerse. ¿Cariño? Su voz sonaba preocupada. ¿Te encuentras bien? El agua lleva corriendo 10 minutos. Sí, ahora mismo. Un poco de náuseas. Abre, por favor. Estoy preocupada. Giró el pomo lentamente. Braxton estaba de pie en la puerta, camisa impecablemente planchada, perfectamente peinado. En sus manos un vaso de agua y pastillas. Toma, tómatelas. No puedes faltar a la cita. Su teléfono se encendió de repente. Miró la pantalla y frunció el ceño. Lo siento, tengo que cogerlo. Es importante. Salió.
pero a través de la puerta entreabierta llegaron retazos de conversación. ¿Cómo que ahora? No, todo va según lo previsto. Te dije que esperaras a la señal. Vanity, maldita sea, no hagas ninguna estupidez. Alice se deslizó hasta el dormitorio. En la mesilla de noche, bajo una pila de revistas, yacía una pistola de Marilyn. Casi había llegado al cajón cuando oyó detrás de ella: ¿Has perdido algo, querida? Su voz había cambiado. Había desaparecido todo el brillo falso, toda la preocupación ostentosa. Solo quedaba la frialdad. ¿Sabes? Dio un paso adelante, ajustándose el puño de la camisa. Rebecca también buscaba algo en ella anoche. No paraba de revolotear por la casa como un pájaro abatido, tan poco elegante. Así que es verdad. Oh, no dramaticemos, sonrió, pero sus ojos permanecieron helados. Está todo listo. Historial médico, recetas, declaraciones de los testigos. La pobre Alice no pudo con la depresión. Estaré inconsolable, por supuesto. ¿Y Vanity? ¿Está esperando abajo en un BMW plateado ahora mismo? Sus cejas se alzaron ligeramente. Bravo. ¿Has investigado un poco? Es impresionante, pero ya no importa. El reloj de pared del salón empezó a dar las 9:15, y en ese momento el timbre de la puerta principal cortó el silencio de la casa. Braxton se estremeció. No abras, sea quien sea. El timbre volvió a sonar, y luego otra vez. Y entonces llegó un golpe exigente y una voz fuerte. ¡Policía! Señor Whitmore, abra la puerta. Cuando llamaron a la puerta, Braxton se quedó helado un momento. Alice nunca había visto que su perfecta máscara se resquebrajara de forma tan visible. El sudor se le acumulaba en la frente, sus ojos recorrían la habitación, sus dedos jugueteaban nerviosos con el impecable nudo de su corbata. Corrió hacia la ventana y descorrió la cortina. A la tenue luz de las farolas, pudo ver los coches de policía aparcados frente a la casa. Sus luces azules parpadeantes pintaban las paredes blancas del dormitorio con tonos fantasmales. «Puerta trasera», murmuró, cogiendo su chaqueta. Por primera vez en 15 años de matrimonio, Alice vio cómo se le caía el lustre de financiero de éxito. Ahora era un animal cazado. Su teléfono sonó mientras el nombre de Vanity parpadeaba en la pantalla. «¿Qué has hecho?», siseó en el auricular, olvidando su habitual moderación. «Te dije que esperaras. Están por todas partes». La voz de Vanity, normalmente tan fría y controlada, se quebraba en notas histéricas. «Brax, hay todo un grupo especial aquí. ¿Qué se supone que debo hacer? Vete, ahora mismo. ¿Y los papeles? En la guantera, todos los papeles del extranjero, contratos. Al diablo con los papeles. Solo...». Los golpes en la puerta se hicieron más insistentes. Braxton, aún con el teléfono en la oreja, corrió hacia las escaleras que conducían a la puerta trasera. Sus caros zapatos italianos repiquetearon en los peldaños de madera. En ese momento se oyó un chirrido de frenos y gritos procedentes de la calle. Alice corrió hacia la ventana. El BMW plateado de Vanity intentaba salir del aparcamiento, pero la carretera ya estaba bloqueada por coches de policía. «¡Han bloqueado la salida!». La voz de Vanity en el teléfono de Braxton sonaba ya francamente aterrorizada. «¿Qué hacer? Brax, prometiste que habías pensado en todo. Como con Rebecca, ¿recuerdas? Dijiste que sería fácil, introducir las drogas, fingir un suicidio». «¡Cállate!», gritó, pero era demasiado tarde. Alice sabía que cada palabra estaba siendo grabada. Coyle había dicho que había puesto una escucha en sus teléfonos. Ahora se estaban atrapando. Abajo se oyó un crujido. La policía empezaba a derribar la puerta principal. Braxton corrió a la puerta trasera, tiró del picaporte y se congeló. A la luz de los focos, pudo ver al equipo de extracción tomando posiciones en la salida. «No te dejarán salir», dijo Alice en voz baja, bajando a continuación. «Se acabó.
Se dio la vuelta, con la corbata a un lado y el pelo, normalmente impecable, despeinado. Algo salvaje, desconocido, salpicó sus ojos. ¿Tú preparaste todo esto? Aprendí de los mejores, sonrió ella. 15 años viéndote manipular a la gente, crear planes impecables. Ojalá me hubiera dado cuenta antes. Igual que Rebeca no se dio cuenta. Desde el teléfono que aún aferraba en la mano llegaban los gritos de Vanity y las órdenes para que la policía se rindiera. Era débil, murmuró. Demasiado confiada. Pensó que podía chantajearme con su estúpido diario, y yo resulté ser una alumna atenta. Alice oyó que la puerta se abría por fin de una patada en el piso de arriba. ¿Sabes qué es lo gracioso? Estabas tan seguro de tu superioridad que no te diste cuenta de lo principal. Hace mucho que no tomo el té que preparas, y no tomo pastillas para la depresión. Los pisotones en las escaleras, los gritos de «¡Policía! ¡Que todo el mundo se quede donde está!» se fundieron con los últimos acordes de su conversación. «Has jugado demasiado duro», sacudió la cabeza. «Un modus operandi demasiado obvio. Depresión otra vez, medicación otra vez. Vanity no es tan buena actriz como se cree. Y te gustan demasiado tus viejos trucos». En ese momento la policía irrumpió en el vestíbulo. Braxton se sacudió hacia las escaleras, pero el haz de la linterna táctica le cegó. Lo último que Alice vio antes de que lo retorcieran fue la expresión de total incredulidad en su rostro. Todavía no podía creer que había perdido. Una hora más tarde estaba sentada en el coche de policía, envuelta en una impactante manta. Coyle le estaba enseñando fotos de las pruebas encontradas en el coche de Vanity, carpetas de documentos, recetas falsificadas, registros de EKI anteriores. Llevaban un auténtico archivo, negó el detective con la cabeza. Cada estafa documentada. Les falló la confianza en sí mismos, se creían invulnerables. Alice observó cómo la policía conducía a Vanity fuera de su BMW. Su impecable traje estaba arrugado, su maquillaje emborronado, pero incluso ahora intentaba mantener la postura, la barbilla orgullosa. Solo sus ojos delataban pánico. «¿Sabes?», dijo Alice volviéndose hacia Coyle. «Lo más aterrador no es que quisiera matarme, es que en algún lugar de esta ciudad probablemente ya tienen a su próxima víctima en mente. Para ellos solo era un juego». Ahora el juego ha terminado. El detective le entregó el teléfono con la grabación de la conversación. «¿Te gustaría oír cómo cayeron en la trampa?». Alice negó con la cabeza. En algún lugar a lo lejos ululaba la sirena de una ambulancia y por alguna razón el sonido le recordó a Rebeca. Me preguntaba si ella había sentido algo en su última noche. ¿Se daría cuenta de que el marido al que amaba estaba planeando su muerte a sangre fría? «Llévenselos». Se apartó de las intermitentes luces de la policía. «Quiero irme a casa». El despacho del investigador olía a café y a papeles viejos. Alice estaba sentada frente al enorme escritorio, mirando las carpetas de pruebas. Después de 2 días de interrogatorios, por fin el cuadro cuadraba por completo. Era el plan perfecto. El investigador Hartman, un hombre corpulento de ojos cansados, expuso los documentos. Fíjense en esto. Cada detalle se pensó meses antes de ponerlo en práctica. La primera carpeta contenía documentos financieros. El plan era elegante en su simplicidad. A la muerte de Alice, todos sus bienes pasarían a su marido. La galería, la herencia de sus padres, los seguros, en total, unos $6 millones. Empezaron a prepararse en febrero. Hartman sacó un calendario de Braxton. Aquí, la primera reunión con Vanity. Ella trabajaba entonces para una compañía de seguros especializada en grandes pólizas. Fue ella quien sugirió la idea del doble seguro. «Cuéntamelo todo». Alice apretó los puños bajo la mesa. «Quiero conocer todos los detalles». El investigador asintió.
El plan tenía 3 pasos. La primera fue la creación de un historial médico. El doctor Phillips, comprado por $100,000, empezó a registrar signos de depresión, leves, para empezar, solo indicios en el historial médico. ¿Y después? La segunda etapa fue la medicación. Braxton te puso gradualmente en antidepresivos leves, no por efecto, para crear rastros en tu sangre. En la autopsia confirmaría la medicación a largo plazo. Alice recordó el té de la tarde que su marido había preparado con tanto cuidado. Las náuseas le subieron a la garganta. Pero lo principal es el aspecto financiero. Hartman abrió una nueva carpeta. Vanity ha ideado un plan para retirar el dinero. Parte de los fondos ya habían sido transferidos a cuentas en el extranjero. Tras tu muerte, el resto iría a parar a Braxton, y de ahí, a través de empresas fantasma, a cuentas en el extranjero. ¿Cuánto lograron sacar? Unos 800,000. Según los documentos, eran los gastos de la galería en restauración y compra de cuadros. En realidad, el dinero fue a parar a las Islas Caimán. Alice cogió el siguiente documento, un calendario de medicamentos. La letra de Braxton, pedante y pulcra. Dosis, horarios, combinaciones de fármacos. ¿Qué hay de Vanity? ¿Cuál era su papel? Oh, es una maestra en su oficio, sonrió el investigador. El cuarto caso. Hubo otros 3 antes que el tuyo. 2 divorcios con grandes pagos y una muerte. Ella encuentra hombres casados ricos, los seduce y luego ofrece una solución a sus problemas. ¿Y nadie sospecha de ella? Ella nunca actúa directamente. Solo consejos, pistas. Los hombres planean los asesinatos ellos mismos. Ella permanece en las sombras. Si falla, siempre puede hacer el papel de secretaria inocente seducida por un jefe casado. Alice miró los papeles. Este era el plan de acción para el día X. Su muerte iba a parecer un suicidio. Una sobredosis de antidepresivos en medio de una depresión severa. Braxton tenía coartada, reuniones con clientes todo el día, cena benéfica por la noche. Han calculado cada detalle. Hartman le entregó una nota de suicidio, expertamente falsificada con su letra. Incluso el momento era perfecto, el viernes por la noche. El cuerpo no se habría encontrado hasta el sábado por la tarde, cuando Braxton habría llegado preocupado a ver cómo estaba su descansada esposa. ¿Y Vanity? Ella tiene un billete a las Bahamas, saliendo el sábado por la mañana. Coartada perfecta. Estaría tomando el sol en la playa mientras el drama se desarrollaba aquí. Un joven policía se asomó al despacho. «Señor, están listos para el enfrentamiento». Hartman asintió. ¿Le gustaría asistir? Alice negó con la cabeza. Ya había visto bastante. Gráficos, cálculos, planos, toda su vida trazada minuto a minuto por la mano de otra persona. ¿Sabes qué es lo peor? Recogió los papeles. Realmente pensaban que eran más listos que los demás. Braxton estaba tan seguro de su invulnerabilidad que guardó cada prueba, cada nota, cada documento. Típico error de delincuente en serie. El investigador la acompañó hasta la puerta. Quieren trofeos, pruebas de su superioridad. Ya en el pasillo oyó voces. Braxton estaba siendo conducido para ser interrogado. No se volvió. 15 años de matrimonio terminaron aquí, en la comisaría, entre archivos de pruebas y horarios de medicación. S.R.A. Whitmore, la llamó Hartman. Hemos encontrado el diario de Rebecca. Estaba oculto en un escondite de su antigua casa. ¿Le gustaría verlo? Alice se quedó inmóvil un momento. Luego negó con la cabeza. No, que el pasado se quede en el pasado. Quiero empezar una nueva vida. Fuera llovía. Alice se levantó el cuello del abrigo y miró al cielo gris. En algún lugar, detrás de las nubes, estaba el sol. Al igual que en su vida, tras la oscuridad de la traición, ya se vislumbraba el amanecer de una nueva vida. El juzgado del condado tenía un aspecto majestuoso. Piedra gris, columnas macizas, amplios escalones.
Alice lo subió, sintiendo que las rodillas se le doblaban. Marilyn caminaba a su lado, apretándole la mano con fuerza. «Todo el mundo está listo para la vista», les dijo Hartman en la entrada. «El fiscal está confiado. Con estas pruebas, el jurado no deliberará durante mucho tiempo». La sala olía a paneles de madera y a humedad. Los periodistas llenaban las últimas filas. El caso de Braxton se había convertido en una sensación. «Asesino con traje caro», «secretaria fatal», «dúo criminal», gritaban los titulares. Braxton se sentó a la mesa de la defensa, tan elegante como siempre, con su impecable traje. Solo tenía el pelo gris y las esposas brillaban en sus muñecas. A su lado estaba su abogado, Michael Stern, conocido por sus astronómicos honorarios. Vanity se sentó aparte. Había cambiado su traje de diseño por un modesto vestido gris y se había quitado el maquillaje brillante. Ahora parecía casi inocente, exactamente la imagen que su defensa intentaba crear ante el jurado. «Pónganse de pie. Se abre la sesión». La jueza Margaret Pearson, una mujer de unos 60 años con ojo perspicaz, tomó asiento. Comienza el juicio. La primera en testificar fue Sarah Collins, viuda de un banquero de Boston. «Nunca relacioné estos hechos», le temblaba la voz. «Tom conoció a la señorita Sheldon en un acto benéfico. 6 meses después murió, de un ataque al corazón. Todo el papeleo estaba perfecto, el seguro, el testamento. Y entonces el dinero simplemente desapareció a través de alguna cuenta en el extranjero». La siguiente fue Martha Reynolds, la ex mujer de un promotor inmobiliario de Chicago. «Greg cambió cuando apareció esta mujer», señaló a Vanity. «Se puso irritable, empezó a darme pastillas, decía que estaba deprimido. Solo conseguí pedir el divorcio porque encontré accidentalmente su correspondencia». Alice escuchó mientras surgía una historia tras otra. El patrón era siempre el mismo. Vanity encontraba a un hombre rico y casado, se ganaba su confianza y luego comenzaba el proceso de envenenar lentamente a su esposa. Braxton no fue su primer vigilante. Hubo otros, cada uno con su propia historia, cada uno con sus propias víctimas. Llamando a la testigo de la acusación, Alice Whitmore, se levantó lentamente, caminó hacia el estrado, el juramento, las preguntas formales, y entonces comenzó su historia. Comenzó en silencio, trató de hablar con uniformidad. Pequeños detalles que yo consideraba que le importaban, la merienda que se preparaba él mismo, las insistentes sugerencias de ir al médico, hablaba de mi aspecto cansado, deprimido. Lo contó todo. La conversación telefónica, la investigación, los documentos que había encontrado, sobre cómo Braxton había planeado su muerte, calculando cada detalle. «Miren este documento». El fiscal le mostró al jurado la lista de drogas. «¿Reconoce la letra?» «Sí, es la letra de mi marido. Lo anotó día a día, qué medicamentos poner, en qué dosis. Incluso marcó la fecha prevista de mi muerte». Se hizo el silencio en la habitación. Braxton apartó la mirada por primera vez en toda la reunión. Entonces habló el doctor Phillips, entrecortado, envejecido. Confesó haber falsificado historiales médicos, relató su participación en el plan. «Lo han hecho antes». Su voz era apenas distinguible. «Con la primera esposa del señor Whitmore. Ayudé a crear el historial médico. Pensé que era solo un fraude al seguro». Una nueva revelación fue el testimonio de un empleado bancario de Ginebra. Contactado por videoconferencia, describió un sistema de cuentas en el extranjero a través de las cuales se canalizaba el dinero de las víctimas. El importe total de las transferencias supera los $20 millones. Su énfasis hacía las cifras aún más aterradoras. Todas las transacciones se disfrazan cuidadosamente como operaciones legítimas. Al anochecer del primer día de la vista, Alice se sentía desolada, pero el verdadero shock llegó cuando el fiscal presentó al último testigo. «Por favor, llame a Emma Layton».
Una mujer joven entró en la sala, pálida, con mirada decidida. «Señorita Layton, cuéntele al tribunal sobre su hermana». «Mi hermana, Rebecca, fue la primera esposa de Braxton», apretó los puños. «Encontré su diario. Allí se describe todo, cómo la envenenó lentamente, cómo convenció a todos de su depresión. Ella adivinó, trató de reunir pruebas, y entonces...» Braxton se estremeció, pero las esposas lo contuvieron. Vanity permanecía inmóvil, con los dedos tirando nerviosamente del dobladillo del vestido. El jurado deliberó durante menos de 2 horas. El veredicto fue unánime, culpable de todos los cargos. Acusado Braxton Whitmore, el tribunal le condena a cadena perpetua sin libertad condicional. La voz del juez Pearson era firme. Acusada Vanity Sheldon queda condenada a 40 años de prisión. Mientras se las llevaban, Braxton intentó captar la mirada de Alice. Ella miraba al frente, hacia donde empezaba a ponerse el sol tras las ventanas del tribunal. Se acabó. Marilyn le pasó el brazo por los hombros. Alice salió del juzgado y se adentró en la ciudad nocturna. En algún lugar a lo lejos sonaban las campanas de la iglesia. Un nuevo día, una nueva vida, una nueva Alice, una que nunca se dejaría engañar por nadie. Habían pasado 3 meses desde el juicio. El invierno retrocedía lentamente, dejando tras de sí nieve derretida y los primeros tímidos signos de la primavera. Alice estaba de pie junto a la ventana de su galería, mirando cómo la luz del sol jugaba con el cristal de los cuadros recién colgados. La nueva exposición, Transfiguración, iba a inaugurarse dentro de una semana. Reunía obras de jóvenes artistas unidos por el tema de la transformación, el renacimiento y la superación de la oscuridad. Marilyn se acercó por detrás y le tendió una taza de café. Alice ya solo bebía americanos y solo en presencia de personas cercanas. Especialmente ese de ahí con la mariposa saliendo del capullo. Simbólico, ¿verdad? Alice sonrió tomando un sorbo. «Sabes, el otro día estuve releyendo mi diario, el que empecé a llevar después de todo». Se acercó a su escritorio, uno nuevo de madera clara. Había guardado todos los muebles viejos, pues no quería conservar nada que le recordara su vida pasada. La casa también había que venderla, demasiados recuerdos pesados. Las primeras entradas son tan incoherentes. Abrió el diario de cuero. Miedo, rabia, incomprensión. Y luego, poco a poco, surge algo nuevo. Es como si con cada página aprendiera a vivir de nuevo. Marilyn se sentó en el borde del escritorio. «Has cambiado. Te has hecho más fuerte». «¿Sabes qué es lo más extraño? Estoy agradecida por esta experiencia. No por Braxton, por supuesto, ni por la pesadilla que pasé, sino por lo que pasó después, cuando tuve que recomponerme pieza a pieza». Se acercó a uno de los cuadros, un lienzo abstracto en el que los colores oscuros cambiaban gradualmente a tonos claros y brillantes. El doctor Reynolds dice que es normal sentir gratitud por la experiencia, pero no por las personas que causaron el dolor. El nuevo terapeuta le ha ayudado a entender y replantearse muchas cosas. A diferencia de Phillips, la doctora Reynolds demostró ser una mujer empática realmente interesada en ayudar a sus pacientes. ¿Cómo va el grupo de apoyo? Desarrollándose, sonrió Alice. ¿Te lo puedes creer? Se nos han unido 3 mujeres más. Reconocieron sus historias en el caso de Braxton y Vanity. Ahora las ayudamos a reunir pruebas contra sus ex maridos. Tras el juicio, Alice creó un fondo para ayudar a las víctimas de la violencia doméstica. Se prestó especial atención a los casos de envenenamiento lento. Este insidioso método de asesinato era más común de lo que se pensaba. ¿Sabes de qué me di cuenta? Pasó la mano por el marco de la foto. A menudo pasamos por alto el peligro porque se esconde tras una máscara de amor y cuidado. Braxton no era una excepción. Los hombres como él siempre convierten el amor en un arma. Sonó el teléfono. El de Coyle.
Se habían mantenido en contacto desde el juicio. El detective ayudaba con nuevos casos. Ha surgido información sobre un caso en Seattle. Su voz sonaba excitada. Un modus operandi muy similar. La mujer está siendo envenenada lentamente. El marido está preparando el terreno para el suicidio. Envía los materiales. Me pondré en contacto con nuestros abogados. Colgando el teléfono, Alice miró su reloj. En una hora tenía una reunión con un periodista del New York Times, que iba a escribir un reportaje sobre formas ocultas de violencia. ¿Estás segura de que estás preparada para hablar de esto públicamente? Marilyn podía oír la preocupación en su voz. Más que, Alice sacó un pintalabios de su bolso. El silencio solo ayuda a gente como Braxton. Cuanto más hablemos de ello, más mujeres podrán reconocer el peligro antes de que sea demasiado tarde. Se acercó al espejo, uno nuevo, como todo lo que había en la galería. En el reflejo, la mujer confusa que había testificado ante el tribunal hacía 3 meses ya no la miraba. Ahora su mirada era firme, segura. A veces pienso en Rebeca. Se ajustó el cuello de la blusa. En cómo intentaba reunir pruebas, llevaba un diario. Era una mujer fuerte que se encontró sola frente a 2 hábiles manipuladores. Y tú no estabas sola. Exactamente. Y ahora me toca a mí ayudar a otros a no estar solos. Al otro lado de la ventana empezaba a llover, la primera lluvia primaveral del año. Alice observó las gotas dibujando patrones en el cristal y pensó en lo extraña que era la vida. A veces tenías que pasar por un infierno para encontrar tu verdadero propósito. Hora de prepararse para la entrevista. Recogió su bolso. Y luego tenemos que terminar de colgar los cuadros. Quiero que esta exposición sea especial. Ya es especial. Marilyn abrazó a su amiga. Y tú también lo eres. Cuando salieron de la galería, Alice miró por última vez el cuadro de la mariposa. Sí, pensó, a veces hay que romper el capullo del pasado para desplegar las alas y volar. Una nueva vida acababa de empezar.